Hola, en este video explicaremos un diagnóstico usando el DSM-5. Nuestro grupo está conformado por Iris Vanessa Ledesma, Jennifer Andrea Raga, Diany Marcela Gutiérrez Ibargüen, Cristian David Mena Moreno y quien les habla, Cristian Camilo Ruiz Granada. Nuestro paciente Arthur, protagonista de la película El Guasón del 2019, protagonizada por Joaquín Phoenix, fue el paciente que nos correspondió diagnosticar y el cual encajamos en los criterios diagnósticos del trastorno de la personalidad antisocial, cuyos criterios empezaban principalmente por el A, que es un patrón dominante de inatención o vulneración de los derechos de los demás, desde al menos de los 15 años de edad, y para que este encaje tendría que cumplir con al menos 3 o más de los siguientes ítems. El primero es el incumplimiento de las normas sociales o legales cuya repetición puede incurrir a la detención. Esto lo observamos en Arthur constantemente debido a los homicidios que comete. El segundo criterio sería el engaño, las mentiras, el adoptar un alias, incluso las estafas para beneficio propio. Claramente Arthur engaña para evitar que lo arresten por los homicidios y adopta un alias que es el Guasón, pero en el que solicita que lo presenten cuando entra al espectáculo. El tercero es la impulsibilidad o fracaso para planear. Al principio se puede notar como no planea cuando los adolescentes le roban el letrero del trabajo y simplemente corre y sin pensarlo se atraviesa hacia los carros que cruzan y hasta la gente. El cuarto es la impulsibilidad o agresividad, como se puede evidenciar en Arthur en la estación de trenes donde comete los primeros homicidios a los 3 hombres que estaban ahí. En un ataque de ira y de agresividad comete los homicidios, que es allí donde empieza a desencadenarse una evolución de su trastorno. La detención imprudente por la seguridad de los demás y la propia es claramente que él no se fija, como ya he mencionado en la primera escena donde le roban el letrero, no se preocupa por su propio bienestar ni mucho menos por el de los demás, simplemente actúa sin pensarlo. El sexto es la responsabilidad laboral o económica. Él, a pesar de dice ser amante de su propio trabajo, es muy imprudente y en una de las escenas deja caer un arma que un compañero le había dado en frente de unos niños en un hospital. El séptimo es la ausencia del remordimiento. Claramente él no siente un remordimiento por los homicidios que ha cometido, ni siquiera por el de su propia madre. Y el criterio B, después del criterio A que fueron los mencionados, es tener más de 18 años y es evidente que Arthur ya cumple con este criterio. Y por último el criterio D, lo antisocial no puede ser explicado por otro trastorno como la esquizofrenia. Continuando con el diagnóstico inferencial, a partir de la información suministrada por la película El Guasón, en la cual Arthur Fleck es el protagonista, podemos decir que este encaja en un trastorno de la personalidad. A pesar de que sus comportamientos no se pueden saber si son desde la adolescencia, ya que la producción no nos brinda información sobre esto, se logra evidenciar que cumple por lo menos con la edad mínima para encajar en dicho trastorno. Además, cumple con los criterios ya antes mencionados, por lo cual encaja en el grupo B de los trastornos de la personalidad, en el cual las personas tienen un patrón penetrante por incumplir las normas y son exageradamente emocionales o erráticas. Arthur específicamente encaja en el trastorno de la personalidad antisocial. Sin embargo, algunos síntomas se pueden asociar a otro trastorno, como es el trastorno esquizoafectivo, por sus alucinaciones y manía que tiene en algunos momentos. Además, el trastorno de la personalidad límite, ya que él siente un vacío emocional, tiene conductas o comportamientos, por así decirlo, suicidas y tiene dificultad para manejar su ira. Pero los signos y síntomas de este encajan y predominan en el trastorno de la personalidad antisocial, ya que cumple con la mayoría de los criterios de este. Por otra parte, en cuanto al diagnóstico dimensional, podemos evidenciar cómo se ve afectada el área social, familiar, personal y laboral en el paciente debido a la problemática que éste presentó. Por lo tanto, el área familiar se va a afectar, ya que cuando Arthur se entera de que su madre le había mentido sobre quién era su padre y que esta no era su verdadera madre biológica,
además de que este le había ocultado sobre el hecho de que había sido abusado durante su infancia por el compañero sentimental de esta, va a provocar en él un comportamiento de ira, y que al padecer el trastorno ya antes mencionado, este va a tener un acto que se considera ilegal o va a incumplir una norma social, el cual es el asesinato de la persona a la que consideraba su madre, teniendo como efecto que éste se quede sin la compañía o sin un vínculo familiar. De igual forma, el área social se ve afectada, ya que este solamente tenía un único amigo, el cual era un compañero de trabajo, que era el único que lo había tratado bien. Además de que al tener una alteración que le causaba una risa incontrolable, las personas no querían relacionarse con él, ocasionando que su vínculo de relaciones interpersonales sea muy limitado. De igual forma, cuando el paciente tuvo una alucinación con su vecina, en donde consideraba de que ambos sostenían una relación amorosa, y al ingresar a la casa de ella sin su consentimiento, esto va a provocar que la manera en la que se relacionen él con ella sea un poco inesperada para la chica. Y por último, el área personal se va a ver afectada, ya que al paciente tener una serie de peleas o conflictos y tener golpes en su cuerpo, no se evidencia que el paciente muestre interés por curar o sanar o recuperar esa serie de golpes o moretones que tenía en su cuerpo, además de que se le veía una contextura muy delgada y que tenía en ocasiones comportamientos que daban indicios a ideas suicidas. Bueno, mi nombre es Cristian David Mena Moreno y hoy voy a hablarles sobre la importancia que tiene realizar un buen diagnóstico. La importancia que tiene realizar un buen diagnóstico es que este nos va a permitir identificar las problemáticas que aquejan a nuestro paciente, ya que si este fuera un caso que nos tocara analizar en nuestra vida profesional, al realizarlo de una manera correcta, podríamos brindarle una mejor ayuda para que éste pueda controlar ciertos comportamientos y mirar qué procedimientos seguir de acuerdo a las dificultades o falencias que en este se presenten. También, al realizar un correcto diagnóstico, esto nos va a permitir que fortalezcamos nuestras habilidades sobre cómo diagnosticar y así también poder poner en práctica los conocimientos que hemos adquirido en el curso de psicopatología y en especial con el DSM-5, que es la base fundamental para realizar un buen diagnóstico. Ahora bien, en cuanto al análisis de caso, podemos decir que el paciente Arthur es una persona adulta de contextura delgada y que se logra evidenciar en el estado de ánimo cambiante. Además, se logra analizar que este paciente pasó por una serie de dificultades en donde desde pequeño sufrió de abuso físico por el compañero sentimental de su cuidadora, y a medida que transcurría el tiempo, de un atropello psicológico que recibe de parte de otros a lo largo de la película. Debido a estas circunstancias se empieza a notar cómo esto va afectando su comportamiento, llevándolo al incumplimiento de normas sociales, donde inicialmente mata a 3 hombres sin remordimiento ni respeto por las leyes, lo que desencadena una evolución de una conducta agresiva, y es aquí donde empezamos a notar más evidentemente los signos y síntomas de un trastorno de personalidad antisocial. Además de esto, presenta momentos en donde se refleja en él mentira recurrente hacia las personas, desatención por su seguridad propia y dificultad para controlar su enojo frente a ciertas situaciones, por lo que a raíz de esto podemos decir que la gravedad actual de Arthur es grave, ya que este trastorno afecta a su ámbito social, familiar, personal y laboral. Para este diagnóstico se deben cumplir los siguientes criterios: por lo menos un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, en el cual se debe tener unas características específicas, que es el desacato de las normas, falta de remordimiento frente a daños causados a otros e irritabilidad. Estos criterios están ampliamente presentes en el caso actual. De igual manera, en cuanto a los especificadores, podemos decir que estos no aplican, ya que no están establecidos en el trastorno antisocial. Finalmente, todos los síntomas del paciente, como se lo hemos descrito aquí, concuerdan con el panorama clínico del trastorno de personalidad antisocial. Muchas gracias.